Al día siguiente, en el dormitorio de Lucin, que lucía casi regiamente hermoso desde el exterior y estaba adornado con los típicos acentos dorados y azules de la academia. El cálido sol brillaba en una pequeña terraza en el lateral del edificio. Dos mujeres estaban sentadas en la terraza, disfrutando de su té de la tarde. Diane señaló a un caballero en un libro y le contó entusiasmada a su amiga algunas historias sobre este caballero. La mesa estaba dispuesta con vajilla muy exquisita, mientras que su amiga, Hulek, estaba al borde de las lágrimas, pidiendo a Diane que se tomara un momento de pausa. Diane entonces le dijo a Hulek que si mantenía los ojos lo suficientemente abiertos, seguramente encontraría a un caballero para admirar también. Hulek cachó y preguntó durante su conversación si Diane había escuchado que Lucia Averlast había pasado el examen del comité de la Torre de Magos. Diane se sorprendió de que hubiera logrado esto a pesar de su corta edad. Recordó haber oído que Lucia siempre era perezosa y se dormía en clase, pero tuvo que admitir, basándose en las noticias actuales, que realmente era un dragón durmiente que lo tenía todo resuelto. Sorprendida, se preguntó por qué ella no había logrado algo similar cuando estaba en su primer año. Sin embargo, Hulek dijo que esa ni siquiera era la parte más sorprendente. Levantó su bandeja y mostró a Diane un artículo en él, con Andris y Lucia junto a dos magos de la torre, anunciando su descubrimiento de la nueva poción. Hulek le preguntó a Diane si podía creer que Andris también estaba involucrado en el descubrimiento. Mientras Diane leía que él también estaba involucrado, sus ojos se abrieron de par en par, examinó la imagen más de cerca y no podía creer que alguien tan poco talentoso como él hubiera logrado ayudar a crear esa poción. Hulek le dijo que cuando escuchó la historia por primera vez, también pensó que era una mentira. Diane recordó cómo solían jugar juntas y cómo Andris siempre culpaba a sus circunstancias y falta de talento por sus fracasos desde la caída de su familia. Miró hacia abajo su libro y recordó las palabras de Andris cuando le preguntó si alguna vez había logrado algo por sí misma. Se preguntó si Andris realmente había cambiado. Hulek estaba emocionada de que fuera precisamente Andris, el rey de los insectos, quien hubiera logrado algo así. Entonces, Diane se levantó y llamó a su compañero, un pequeño águila, a su lado. Juntas, querían verificar si lo que habían leído en el artículo era realmente cierto y si Andris realmente había cambiado. La clase comenzó y los estudiantes se dirigieron gradualmente a las aulas, esperando frente a una pizarra al profesor, que como de costumbre, llegaba tarde. Pero Dios no lo quiera si alguien llegaba tarde, ya que eso conllevaría graves problemas. Lucia preguntó a Andris por qué llevaba tantas capas de ropa. Estaba sentado a su lado con una bufanda, un suéter largo y una capa. Andris le explicó que no se sentía bien y por eso llevaba tantas prendas. Lucia luego preguntó por qué incluso había venido a clases y no se sentía lo suficientemente bien como para participar. Él le dijo que aún tenía que asistir a algunos cursos obligatorios para obtener suficientes créditos para su graduación. En ese momento, el profesor entró al aula y caminó hacia su escritorio al frente del salón. Sin embargo, Andris no estaba realmente enfermo, sino que tenía una gran cicatriz en el cuello debido a la noche anterior con Angela. Recordó que ella mencionó algo sobre ser compañeros destinados por el destino y olfatear algo en él antes de morderlo. Sin embargo, no sabía qué significaba todo eso. Todo lo que ella había hecho al final fue morderlo en el cuello y desaparecer. Andris sudaba visiblemente debido a las numerosas capas de ropa que llevaba puestas. El profesor, que finalmente logró llegar a su escritorio, preguntó si todos los estudiantes estaban presentes. Justo cuando estaba a punto de comenzar con la lectura de hoy, se dio cuenta de que Andris estaba sentado en su clase con toda la ropa. Recordó los artículos que informaban sobre el éxito de Andris y Lucia, que también había leído. El profesor levantó la vista hacia Andris y le preguntó por qué llevaba tantas prendas y si estaba enfermo. Andris lo confirmó y fingió toser. El profesor le dijo que probablemente estaba estresado por la extensa investigación que había realizado para su poción y por eso se había enfermado. Explicó que lo había marcado como presente y que podía ir a descansar. Andris se levantó y agradeció al profesor. Pero justo cuando estaba a punto de levantarse y ponerse la mochila al hombro, el profesor dijo que estaba algo decepcionado con él. Le explicó a Andris que hacía algunas semanas, había pedido consejo a un profesor de botánica medicinal sobre la poción durante la clase y se preguntaba si había sido tan difícil para Andris mencionar su nombre ante el comité. Andris no podía creer lo que estaba escuchando y se preguntaba qué tonterías estaba diciendo el profesor.
En este punto, por favor escriba en los comentarios qué injusto es el profesor. Andris mismo se preguntó si había entendido correctamente que el profesor, que no había contribuido en nada a la poción, quería llevarse parte del reconocimiento por el cual él y Lucía habían sacrificado tanto tiempo. Andris intentó ser educado y dijo que estaba agradecido por el consejo. Andris continuó explicando al profesor que les había dicho que si preparaban la poción como lo habían hecho ahora, terminaría siendo una sopa en lugar de una poción. Ya que la supuesta sopa que él haría era tan buena, el propio maestro de la torre lo verificó. Lucía no podía creer lo que Andris había planeado y estaba completamente sorprendida cuando él enfrentó al profesor. Al socavar completamente la autoridad del profesor y exponerlo frente a toda la clase, Andris enfureció al profesor. Incluso sus compañeros de clase no podían creer lo que Andris acababa de decir. Cuando estaba a punto de salir de la habitación, el profesor no pudo resistirse y le dijo que había cruzado sus límites al exponerlo frente a toda la clase. Pero Andris ignoró al profesor y simplemente afirmó que no se sentía bien y quería salir de la clase. El profesor gritó su nombre, y Andris agarró la manija de la puerta sin abrirla. Pensó en cómo, cuando era solo una pequeña mosca, todos solían intimidarlo y burlarse de él. Y ahora que había logrado el éxito, todos querían ser amigos suyos. Pero eso no era lo que Andris quería. Quería que todos mantuvieran la boca cerrada y lamerle los zapatos. Además, pensó que si necesitaba algunas entradas más, siempre podía ir a otra clase para recoger las entradas faltantes. El profesor se enfureció más y le preguntó cuánto tiempo planeaba ignorarlo. De repente, Lucía llamó al profesor por su nombre, lo que hizo que él se volviera hacia ella. Ella dijo que podía explicar, ya que también estaba involucrada en la creación de las pociones. Andris se preguntó qué estaba pensando. El profesor carraspeó y le dijo que continuara. Lucía explicó que habían aprendido los conceptos básicos de la elaboración de pociones en esa clase. Andris no podía creer que Lucía estuviera tratando de calmar la tensa situación. Ella continuó, explicando que luego pusieron en práctica esas bases que aprendieron en clase de manera privada. Esto hizo sudar al profesor, ya que no tenía argumentos en contra de Lucía. Los demás estudiantes también quedaron impresionados por cómo ella colocó diplomáticamente al profesor en su lugar. En conclusión, afirmó que las experiencias personales fuera de clase le serían mucho más útiles que lo que aprendían en clase, y que involucrarse con la materia en privado no era una obligación de un mago. El profesor tuvo que estar de acuerdo con ella y no tuvo argumentos en contra. Andris estaba asombrado y sorprendido de que Lucía pudiera superar al profesor hasta el punto en que no pudiera decir nada en su contra. Como gesto final, Lucía le lanzó un hueso al profesor y le dio un poco de azúcar, diciendo que la próxima vez que tuvieran preguntas, ciertamente le pedirían consejo al profesor si no estaba ocupado investigando algo por sí mismo. Esto complació al profesor que buscaba atención, y dijo que siempre podrían buscar su consejo. Luego, el profesor se dirigió a Andris y le pidió que por favor se fuera ahora y tomara tiempo para recuperarse. Andris miró a Lucía y la elogió mentalmente por calmar la situación tan fácilmente y evitar que se intensificara aún más. Lucía guiñó un ojo a Andris, señalando que estaba contenta de haberlo hecho. Andris sonrió y aún no sabía por qué lo había hecho, pero estaba agradecido por su ayuda y salió del aula. Era un día soleado y se podía ver una gran casa en medio de la ciudad. Hermosas y altas montañas eran visibles en el fondo, y el sol irradiaba sobre toda la ciudad, dándole un ambiente brillante y positivo. Una secretaria estaba al lado de un hombre pelirrojo en una lujosa sala, entregándole informes sobre posibles candidatos que estaban siendo considerados para su selección. Primero, ella le entregó los informes de los estudiantes que ya estaban en la Academia Roldan. El hombre pelirrojo se llamaba Clash Sinclair, un maestro de Laura. Recibió los informes que le entregó su secretaria y comenzó a leerlos. Una amplia sonrisa apareció en su rostro cuando se enteró de que la hija de la familia Evelast había inventado una nueva poción y ya la había lanzado al público. Su secretaria lo confirmó e informó que habían nombrado la poción en honor a su familia, llamándola la poción Evelast. Además, ella tendría un monopolio temporal en su venta. Clutch preguntó si tenía una muestra de la poción, a lo que su secretaria bien preparada naturalmente tenía. Él miró una pequeña botella que ella le entregó y encontró que la muestra era algo pequeña. Le dijo a su secretaria que si ella ya podía inventar una poción así en su primer año en la Academia Roldan, muchos seguramente intentarían reclutarla una vez que completara sus estudios.
Por lo tanto, su secretaria sugirió que establecieran contacto con ella de inmediato. Clutch probó la poción y le dijo que también deberían estar atentos a otras personas que podrían querer reclutar. La poción surtió efecto de inmediato, y Clutch se sintió lleno de energía mientras observaba los efectos de la poción desplegarse. Su secretaria ajustó sus gafas y le preguntó a su jefe cómo encontraba la poción. Clutch sonrió y estaba emocionado. Le dijo que estaba sorprendido por lo efectiva que era la poción en realidad. Sabía que la poción era varias veces más eficiente que cualquier otra disponible actualmente en el mercado y no tenía efectos secundarios. Sabía que tendrían éxito en comercializarla, revolucionando el mercado. Sin embargo, su secretaria le informó que había algo más que requería su atención. Andris preguntó a Lucía su opinión sobre la situación. Ella dijo que su profesor era inútil y creía que probablemente había robado la poción. Andris estuvo de acuerdo con ella. Lucía quedó horrorizada, con los ojos bien abiertos. Preguntó qué iba a hacer él y cuál era su plan. Estaba considerando que ya lo había ayudado ayer y que ahora no quería ocuparse más de él, deseando que Andris se las arreglara solo. Andris se acercó a su profesor y le hizo una pregunta sobre los ingredientes de la poción. Sin embargo, su profesor le gritó diciendo que no era el momento adecuado y preguntó si no podía ver que tenía cosas más importantes que hacer. Andris le explicó que eso serviría para aliviar la situación y aclarar las cosas. Además, Andris afirmó que si de verdad era su poción, en la que había trabajado solo, debería poder confirmarlo aquí, frente a sus compañeros de clase. Su profesor entró en pánico y su miedo era evidente. Maldijo a Andris por complicar aún más las cosas. Un compañero de clase le preguntó a Andris a qué se refería con demostrarlo y si se refería al tipo de investigación que normalmente se llevaba a cabo en la Torre de los Magos. Andris confirmó esto y le dijo a su profesor que si realmente había creado la poción, debería poder explicar simplemente por qué utilizó ingredientes específicos. Luego preguntó si el profesor no tenía suficiente confianza y quería echarse atrás. El profesor ajustó sus gafas y dijo, temblando, que ciertamente tenía suficiente confianza para explicar su proceso de pensamiento detrás de cada ingrediente. Después de todo, era el profesor de la prestigiosa Academia Roldan en el campo de la botánica. Luego, Andris hizo una pregunta sobre por qué había reemplazado un ingrediente por otro. Desde la primera pregunta, el profesor empezó a tartamudear porque no conocía esa parte debido a que estaba distraído durante una presentación y se olvidó de ponerse al día. El compañero de clase de Andris, quien acusó al profesor de robar su poción, le preguntó al profesor por qué no respondió de inmediato, sino que se tardó tanto en pensar. El profesor mintió y dijo que había usado el escarabajo Yali porque el polvo de papina tenía efectos alucinógenos. Gritó que esa era la razón por la cual había elegido los escarabajos más caros. Andris y su compañero de clase escucharon atentamente. Luego, para deleite de Andris, su compañero de clase explicó que la verdadera razón por la cual no había polvo en la poción era porque se calentaba demasiado durante el proceso de fabricación, lo cual causaría dolor de estómago si se consumía. Sin embargo, el profesor quería aferrarse a su opinión y gritó a los estudiantes, insistiendo en que no era cierto y que la verdadera razón era el efecto alucinógeno. En ese momento, el compañero de clase de Andris recordó una conversación con el profesor en la que mencionó que el polvo tenía efectos secundarios, pero no mencionó el efecto alucinógeno. Le preguntó al profesor, impactado, cómo sabía que en esta composición específica el polvo tendría ese efecto. Los demás compañeros de clase luego gritaron al profesor, preguntándole si no tenía orgullo como científico y cómo se atrevía a robarle algo a su propio estudiante. Lo insultaron como un fraude y un ladrón, lo que enfureció al profesor. Desesperado, el profesor acusó a Andris y a su compañero de clase de ser los verdaderos engañadores y preguntó si habían planeado todo para exponerlo. Amenazó con reportar todo el incidente al comité disciplinario. Andris se dio cuenta de que el profesor realmente había tocado fondo. Creía que su profesor se estaba comportando como un niño haciendo una rabieta y sabía que en casos así, los padres tenían que intervenir. Sus compañeros de clase encontraron las declaraciones del profesor realmente espantosas y querían boicotearlo, esperando que enfrentara problemas con el comité disciplinario. Para asombro de su profesor, Andris sugirió que si estaba tan molesto, podría simplemente llamar al señor Bardauden para escuchar la explicación directamente de él. Andris metió la mano en el bolsillo y dijo que era completamente posible, sacando una tarjeta.
Explicó que era patrocinado personalmente por el señor Bart Alden. Lucía se sorprendió de que él usara su tarjeta de crédito para engañarlos y esperaba que pudieran caer en ello. El agarre del profesor se aflojó y tembló de miedo de que Bart apareciera personalmente y expusiera su mentira. Andris se acercó al profesor, manteniendo la presión, preguntándole qué le pasaba y qué tenía que ocultar. Preguntó si no quería seguir mintiendo. Pero el profesor solo se quedó allí, maldiciendo a Andris y a su compañero de clase, mientras pensaba en Bart. El águila posada en el árbol, observando todo, estaba directamente conectada a Bart, quien se había dado cuenta del profesor y quería castigarlo por este robo. Sin embargo, Bart también se sorprendió de que Andris usara tan casualmente su nombre para presionar aún más al profesor y se preguntó qué se le ocurriría para abusar de su nombre de esa manera. Sin embargo, Bart tuvo que reconocer que Andris estaba muy versado en la teoría y aplicación práctica de las pociones. Estaba seguro de que Andris podría descubrir un nuevo medicamento para el final del año y voló lejos. Mientras el profesor admitía su derrota y caía al suelo. Bart estaba contento por Andris y esperaba seguir su progreso. Después de clase, Andris, Lucía y Vivian fueron juntos a la cafetería. Se sentaron en una mesa y disfrutaron de su comida. Lucía no podía creer que Andris realmente la hubiera invitado a comer juntos, pero se decepcionó al ver que también estaba Vivian. Andris miró a Lucía con sorpresa, notando su extraña expresión, y preguntó si todo estaba bien y si no quería comer. Nerviosamente, ella respondió que sí quería comer y alcanzó la carne en su plato con las manos desnudas. Se dio cuenta de que estaba caliente y agitó la mano en el aire para enfriarla, atrayendo la atención de todos en la mesa. Andris le mostró cómo comer correctamente la carne y se burló de sus modales en la mesa, llamándola dama rica. Sostuvo un trozo de carne frente a su rostro y dijo que ella podría tenerlo. Lucía no podía creer que se estuviera burlando de ella, pero aún miraba fascinada la carne frente a ella. Vivian se veía un poco celosa mientras Lucía tomaba la carne de Andris. Ella dijo que también quería un trozo de carne de Andris. Esto lo sorprendió, y le preguntó qué quería decir exactamente. Vivian señaló el trozo de carne que Lucía estaba comiendo y le dijo a Andris que quería exactamente lo mismo. Andris se sorprendió un poco pero sonrió y también le dio un poco. Se hizo un poco más tarde, y Andris, Lucía y Vivian habían terminado de comer y comenzaron a moverse nuevamente. Lucía le preguntó a Andris cuándo finalmente compraría una tableta y enumeró las ventajas, comenzando por el hecho de que con una tableta no ocurrirían malentendidos como los de hoy, y él estaría informado sobre eventos futuros con anticipación. Sin embargo, Andris le dijo que prefería ahorrar su dinero por el momento. Lucía respondió que una tableta no era tan cara. Andris le respondió que tal vez no fuera cara para las personas adineradas, pero sí lo era para aquellos que eran más pobres. Mientras Lucía y Andris discutían, Vivian estaba feliz de que Andris le hubiera dado algo de carne. Habló con él entusiasmada y le preguntó si quería una recompensa de su parte. Y lo llamó Hada. Andris declinó y se sintió un poco avergonzado por la pregunta. También le preguntó qué quería decir con Hada, lo cual sorprendió a Lucía y la hizo preguntarse por qué de repente los dos tenían algo que ver con un hada. Cuando llegaron al final del pasillo, Andris se despidió y mencionó que ahora tenía que irse. Lucía se puso triste y dijo que acababan de comer juntos, pero no quería retenerlo y esperaba verlo nuevamente más tarde. Se despidieron y Andris continuó caminando solo por el pasillo, iluminado por el sol del mediodía que brillaba a través de las ventanas superiores. Andris cerró los ojos y disfrutó del breve momento de tranquilidad que acababa de experimentar. De repente, una figura emergió de la luz del sol frente a Andris, acercándose a él. Andris reconoció que era Charon y se alegró de que finalmente hubiera reaparecido. Miró a Charon directamente a los ojos. A medida que su maestro pasaba junto a él, Andris actuó una escena, saludándolo como un buen estudiante y dándole la bienvenida de vuelta. Charon le dijo que fuera a su laboratorio mañana por la noche y continuó caminando. Andris se detuvo, se dio la vuelta y le dijo a Charon que entendía. Estaba contento de que su maestro hubiera regresado justo a tiempo para que él pudiera continuar con sus planes. Al día siguiente, Andris se dirigió a la avenida de la academia y entró en la tienda World Hammer Handlings. Miró una espada y quería prepararse porque Charon era el tipo de persona que creía que todo lo que Andris poseía automáticamente le pertenecía también a él.
Especialmente porque poseía un artículo tan raro como las páginas de la pereza, no dudaba de que Charón extendería sus manos codiciosas para obtenerlas en cuanto se enterara de que las poseía. También tenía la intención de comprar la espada que estaba mirando directamente después, y el tendero preguntó si también quería comprar una piedra de afilar. De repente, Andris escuchó su nombre y se dio la vuelta. Reconoció a Diane, que estaba parada en la puerta de la tienda, y se dio la vuelta. Reconoció a Diane, que estaba al otro extremo de la tienda con un gran regalo en sus brazos y le preguntó qué estaba haciendo en la herrería. Andris se inclinó cortésmente y explicó que necesitaba una espada. Diane se sorprendió y preguntó por qué necesitaría una espada si se suponía que era un mago. Andris le dijo que siempre era útil tener una para fines de autodefensa. Miró curiosamente el regalo que Diane llevaba y ella explicó que era para su hermano. Andris reflexionó y recordó a su hermano Carlos. Recordó que Carlos era el hijo mayor de Bart y que los había abandonado para convertirse en caballero y entrenar. También recordó que tenían una muy buena relación en ese entonces. Andris también sabía que Carlos supuestamente estaba muerto cuando comenzó el juego. Si no estaba equivocado, Carlos moriría en el evento de Año Nuevo de este año en la academia. También recordó que Azar, su antiguo compañero de equipo, se había unido a un culto después de escapar del territorio del barón Bolrich y que llevaron a cabo un ataque terrorista durante el evento, lo que resultó en la muerte de Carlos. Luego, Andris le preguntó a Diane si era correcto asumir que Carlos participaría en el evento, a lo que ella confirmó. Andris cerró los ojos y pensó en lo agradable que sería si los tres pudieran reunirse de nuevo como en los viejos tiempos. Diane se sorprendió por esta línea de pensamiento. Ahora que había hablado personalmente con Andris y lo había comparado con las historias de otras personas sobre él, se dio cuenta de que realmente había cambiado. Se puso nerviosa al pensar en cómo podría preguntarle algo y quería calmarse para preguntarle de manera normal. Sin embargo, antes de que ella pudiera hacer su pregunta, le preguntó a Andris si algo estaba mal, desviando su atención. Andris se inclinó y le dijo que seguramente se cruzarían de nuevo, pero explicó que debía continuar su camino. Andris pasó junto a Diane, y solo unos segundos después, ella se dio la vuelta y le preguntó si solo necesitaba saber algo de él. Pero antes de que pudiera terminar su pregunta, se dio cuenta de que Andris ya había salido de la tienda. Tenía que pensar en Carlos y se dio cuenta de que aún tenía tiempo para salvarlo antes de que los terroristas llevaran a cabo su ataque. Llegó la noche y, según lo acordado, Andris se dirigió a Charón. Se sentaron uno frente al otro y Charón explicó que había buscado en todo el continente para encontrar a alguien de la misma calidad que Angela, pero aún no había encontrado a otro medio vampiro, y mucho menos a uno real. Por lo tanto, quería seguir buscando un reemplazo. Andris se sentó inclinado hacia adelante, escuchando atentamente mientras mantenía su nueva espada al alcance de la mano. Charón abrió un libro y explicó que aunque no tenía muchas esperanzas de encontrar un reemplazo, necesitaba encontrar uno porque la Asamblea de Magos Negros tendría lugar este fin de semana y él quería asistir. Andris se dio cuenta de que este era el evento con el que originalmente comenzó el juego. Pensó que si Charón se volvía ciegamente codicioso ahora y le pedía que entregara sus páginas, estaría jugando en sus manos. Charón cerró el libro y le dijo a Andris que estaría ocupado en el futuro cercano y que Andris debería apartar tiempo y estar preparado si lo necesitaba. Entonces, Andris mencionó que necesitaba decirle algo importante a su maestro. Charón preguntó qué asunto importante necesitaba discutirse. Andris esperó unos segundos antes de decirle que había logrado obtener el códice del Apocalipsis. Charón quedó asombrado y abrió los ojos. No podía creer lo que acababa de escuchar y miró a Andris. Andris mantuvo su mirada directa pero permaneció en silencio. Charón carraspeó y le dijo que no debería decir algo así y enfatizó que nunca podría obtener algo tan valioso, ya que era demasiado raro. Mientras Charón dejaba su libro con incredulidad, Andris abrió un portal. Afirmó que esto era algo que él no podía manejar y metió la mano en el portal. Charón no podía creer lo que veía en sus ojos cuando Andris sacó el códice. Lleno de codicia, Charón contemplaba el cubo y tuvo que detenerse por un momento. Andris continuó su frase anterior, agregando que esto era algo que él no podía manejar y que quería que Charón lo tuviera. Se inclinó hacia adelante y quiso entregarle el códice del Apocalipsis. Charón tuvo que pensar, pero levantó la mano y le dijo a Andris que se lo quedara. Se levantó y dijo que era un objeto muy codiciado y que solo traería problemas mantenerlo.
Le dijo a Andris que lo llevara cuando fueran juntos a la asamblea de magos negros y que intercambiaran el códice allí por otro objeto. Andris sonrió porque sabía exactamente que Charon diría esto. También sabía que Charon era alguien que priorizaría su propia vida por encima de todo, y sería muy peligroso si alguien descubriera que poseía el códice. Charon se paró con las manos en los bolsillos y le dijo a Andris que ahora que él se uniría a él este fin de semana en la asamblea, debería apartar tiempo y reprogramar sus citas para prepararse. Andris le dijo que lo haría. El siguiente fin de semana, en medio de la noche, las 3 lunas azules volvieron a ser visibles en el cielo. Un carruaje cabalgaba por los bosques en el borde oriental de la ciudad. El esqueleto sostenía las riendas de los caballos y guiaba el carruaje. Andris estaba dentro del carruaje, reflexionando sobre el hecho de que había sobrevivido al primer enfrentamiento con Charon y que su plan estaba teniendo éxito hasta ahora. Ahora debía considerar sus próximos pasos, ya que la próxima asamblea involucraría a muchas personas peligrosas y poderosas que no se podrían manipular fácilmente con palabras, como su maestro. Tenía que proceder de la manera más segura posible para evitar ser asesinado y obtener lo que estaba allí. Andris miró hacia adelante y escuchó a Charon decir que definitivamente podría intercambiar las páginas de la pereza por un objeto que lo ayudaría a volverse más fuerte. Tan codicioso como era, quería obtener todo lo que pudiera. Andris no pudo evitar sonreír porque su plan había funcionado y su maestro realmente creía que simplemente le entregaría las páginas. Sabía que cuando llegara el momento, sería capaz de hacerlo. Cuando llegara el momento decisivo, Charon lo usaría como escudo para salvar su propia vida y nunca obtendría las páginas. De repente, el carruaje se detuvo, sorprendiendo a Andris y Charon. Un hombre con una túnica sostenía firmemente las riendas de los caballos y les dijo que se calmaran. El esqueleto, con los ojos rojos conectados a Charon, miró hacia adelante para evaluar la situación. El hombre que había detenido los caballos caminó junto al carruaje y se quitó la capucha. Extendió el brazo por la ventana del carruaje y saludó a Charon y Andris con un simple «Oye». Sin vacilar, preguntó si también estaban en camino a la asamblea y si tenían alguna objeción a que se uniera a ellos. Andris no podía creer lo que veía en sus ojos y reconoció al hombre. El desconocido luego se sentó en su lado del carruaje y Charon se sentó en el lado de Andris. El hombre agradeció a Dios que hubieran llegado y que ahora tuviera un viaje, aunque rápidamente se dio cuenta de que este viaje no era tan genial como había imaginado. Andris sabía que uno no podía bromear con él, pero su nivel de locura y fuerza superaba su imaginación. Salem se inclinó hacia Andris y le pidió su nombre. Charon exigió directamente que lo llamara señor Salem Edidia y se presentó como un maestro autoritario. Andris se presentó como Andres Cromwell. Salem tocó sarcásticamente sus mejillas y comentó a Charon que tenía otro Cromwell en sus manos. Andris se preguntó qué quería decir con eso y se dio cuenta de que Salem aludía a un secreto que existía entre Charon y su familia. Salem percibió por la reacción de Andris que él no sabía nada sobre este secreto y continuó jugando a mantener la boca cerrada de manera juguetona. Luego, Salem tocó ligeramente el hombro de Andris y quiso darle un consejo especial. Sonriendo, le dijo a Andris que debería pelear tanto como fuera posible. Andris miró a Charon, pero reconoció por su expresión que era mejor no preguntar si no quería meterse en problemas. Sin embargo, no pudo evitar preguntarse qué le estaba ocultando Charon. De repente, un charco de líquido negro y viscoso apareció frente a ellos. El esqueleto que guiaba el carruaje lo notó e inmediatamente le hizo una señal a Charon. Charon una vez más se conectó con su esqueleto y pudo observar la situación por delante a través de sus ojos. Luego detuvo los caballos. De la charca emergió una cabeza, que Charon reconoció como la de Drogon. Le preguntó qué quería y le dijo que apareciera en su forma completa si quería hablar de algo. La cabeza siguió emergiendo de la charca y creció hasta que ante ellos encontró una figura humanoide vestida con un traje. Drogon se disculpó por su apariencia y mencionó que había pasado mucho tiempo desde la última vez que se encontró con Charon. Drogon miró confundido hacia adelante y de repente se sintió incómodo, el sudor le corría por la cara cuando se dio cuenta de que Salem estaba sentado en el carruaje junto a Charon, a quien había interrumpido en su viaje. Incómodo, se llevó la mano a la nuca y se disculpó por interrumpir su viaje, diciendo que no tenía idea de que Salem también estaba en el carruaje. Salem simplemente sonrió y le pidió que por favor mantuviera la boca cerrada, ya que su aliento sería maloliente y contaminaría el aire a su alrededor. El grupo formado por Salem,
Drogon y Charón se alejó del carruaje, con Andris manteniendo cierta distancia mientras lo seguía. Andris también reconoció a Drogon e incluso conocía su nombre completo, Drogon Mar Profundo. Consideró que Drogon probablemente tenía en mente el bando de la pereza y pretendía atacarlos, pero no esperaba que Salem también estuviera involucrado. Charón les dijo que no podrían hacerlo. Charón indicó al grupo que miraran hacia allá y señaló una especie de casa en el árbol que sobresalía de un árbol muerto. Explicó que el señor Morsé aparentemente había notado que se dirigían a la asamblea y quería mostrarles el camino haciendo que el árbol fuera visible para todos. Salem estaba algo molesto y se preguntaba por qué había elegido un lugar tan alto. Pensó por un momento y luego comenzó a sonreír mientras decía que todo había salido exactamente como esperaba. La niebla se espesó y se condensó a sus pies. Andris, Charón y Drogon no podían creer lo que estaba a punto de suceder. Ahora se dieron cuenta de que había más magos negros cerca. Salem extendió la mano hacia su bastón atado a su espalda y se preparó para enfrentarlos. Charón y Drogon no podían creer lo tontos que eran estos magos al robar el códice estando Salem cerca. Salem se acercó al bosque que tenían por delante, donde los magos negros ya estaban preparados y esperando a que el grupo se acercara. De repente, tentáculos negros surgieron del suelo, sorprendiendo a Andris, quien permitió que lo envolvieran. Tenían la intención de atacar también a Charón y Drogon, pero ellos permanecieron tranquilos. Los tentáculos también apuntaron a los pies de Salem, pero él no se inmutó. Levantó su bastón y esperó ansioso a ver cuántos magos negros intentarían desafiarlo. Golpeó su bastón en el suelo, desatando una onda de choque mágica que destruyó instantáneamente los tentáculos. La onda de choque fue tan poderosa que envolvió todo el bosque frente a ellos, revelando los núcleos mágicos de Charón, Drogon y los magos negros acechando en los bosques, esperando su oportunidad. Los tentáculos que ya habían atrapado a Andris tuvieron que soltarlo debido a la tremenda onda de choque. Salem levantó su bastón una vez más y se dio cuenta de que solo había 7 magos que querían enfrentarse a él. Una expresión desquiciada apareció en su rostro y disfrutó la oportunidad de acabar con los magos negros, ya que ahora conocía sus posiciones exactas y ya no le interesaba jugar al escondite. Con rapidez, se adentró en el bosque, desatando otra onda de choque que obligó a Drogon y Andris a luchar una vez más. Los magos se dieron cuenta de que estaban en una posición desventajosa y se llamaron entre sí, declarando que habían sido descubiertos y querían huir. Sin embargo, cuando vieron a Salem, se dieron cuenta de que ya era demasiado tarde. Salem disfrutó plenamente de la pequeña batalla y volvió a sonreír mientras de repente se encontraba sobre ellos, desatando su magia, lo que resultó en una tremenda explosión. Una figura similar a un elfo nocturno estaba sentada en una mesa, bebiendo té. Junto a él estaba un coloso de aspecto orco, de color anaranjado, con una mujer apoyada en él y una figura con una capa y un sombrero. Todos ellos se sentaron alrededor de una mesa redonda colocada en una pequeña plataforma situada en la copa del árbol al que Charón había señalado. Una puerta conducía a la mesa. La puerta se abrió y Salem saludó al señor Morsé, quien ya se había reunido alrededor de la mesa. Charón también se inclinó y saludó a Mourchi y Jester, a lo que Jester se levantó y se preguntó por qué lo incluían en la asamblea. Salem dijo que no había motivo para saludarlo tan fríamente, porque gracias a él, el bando de la pereza seguía a salvo. Ordenó a Andris, quien sostenía un saco, que lo abriera. Andris lo hizo, y las cabezas de los magos que previamente habían intentado emboscarlos pero que fueron derrotados por Salem en cuestión de segundos cayeron al suelo. Todos contemplaron las cabezas cercenadas de los cadáveres, incluso la joven mujer que se apoyaba en el orco de color anaranjado se despertó y las miró en un estado de semisueño. A Jester no le agradó y explicó que esta reunión era una convocatoria de emergencia que debía organizarse rápidamente, y no se suponía que muchos de ellos estuvieran presentes. Sin embargo, Salem había sido descuidado y mató innecesariamente a personas. La boca del orco de color anaranjado ya se estaba haciendo agua al ver las cabezas cercenadas al fondo. Andris contempló cómo estos magos que habían intentado atraerlos a una emboscada en realidad eran magos negros de nivel medio a alto que no se derrotaban fácilmente en el juego, pero Salem logró acabar con ellos sin esfuerzo al desatar su magia. Andris comprendió que Salem era una figura importante con un poder que no se podía ignorar. Salem estaba enfadado por la forma en que Jester le hablaba y le dijo que sin estos asesinatos, nadie presente podría echar un vistazo al bando de la pereza.
Jester quiso dejarlo pasar y los instó a darse prisa y finalmente mostrarle las páginas que habían transportado hasta allí. Andris miró a Charon, quien asintió y señaló que ahora podía presentarlas. Andris extendió la mano hacia adelante, a punto de invocar el portal para recuperar las páginas. Mientras tanto, Salem reflexionaba sobre lo interesante que era Andris en realidad. Recordó que Andris ni siquiera se inmutó ante la masacre que él había causado, e incluso cuando le instruyó que cortara las cabezas, lo hizo sin vacilar. Además, recordó que Andris no solo tenía un núcleo mágico, sino que, al igual que él, poseía un núcleo dual. Andris abrió el portal frente a él mientras Salem se acercaba sigilosamente por detrás y no pudo resistirse a molestarlo soplando aire en la nuca. Sobresaltado, Andris se dio la vuelta y le preguntó qué estaba haciendo. Salem respondió que le había tomado cariño. Andris no sabía muy bien cómo interpretarlo y se preguntaba si Salem era gay en el juego y si esto era algún tipo de intento coqueto. Mourchi también preguntó enfadado qué estaba haciendo allí, y Jester quería que dejara de hacer sus tonterías y estaba impaciente. Salem instó a Andris y le dijo que definitivamente lo ayudaría algún día. Y que debería verlo como una especie de favor, ya que tenía una conexión con la familia Cranwell. Esto sorprendió a Andris de más de una manera. Sabía que Salem era alguien que nunca rompería su palabra y la cumpliría sin importar las circunstancias. Recordó muchas ocasiones en el juego en las que Salem siempre había cumplido su palabra, sin importar las circunstancias. Andris siguió reflexionando si ahora era el momento de modificar ligeramente sus planes, ya que ahora contaba con la ayuda de Salem cuando importaba. Nickel emergió del portal que Andris acababa de crear, sosteniendo las páginas de la pereza en su mano, envueltas en una magia violeta dorada. Mourchi quedó asombrado ante la vista del códice, y Jester confirmó que eran las verdaderas páginas de la pereza. No dejaba lugar a dudas. Charon estaba sorprendido, ya que desconocía que Andris tuviera la capacidad de invocar un esqueleto, pero debido a la situación actual, no podía armar un escándalo. Salem preguntó si había confiado algo tan importante como el códice a un esqueleto, a lo que Andris respondió que sí lo había hecho. Salem observó al esqueleto y se dio cuenta de que debía ser un esqueleto muy resistente. Andris miró a Nickel, tomó una respiración profunda e intentó calmarse. Sabía que en cuanto cometiera un error, estaría acabado y no tendría oportunidad de enfrentarse a los monstruos que tenía delante. Tenía un plan, y sus ojos mostraban su determinación. Andris sabía que no podía vacilar en un momento así. El silencio se instaló en el aire. Y cada uno de los magos ansiaba el códice, sus ojos brillaban de anticipación ante la idea de obtenerlo en cualquier momento. Andris rompió el silencio y le dijo a Nickel que regresara a su dimensión. Luego sacó su espada, y la atención de todos los magos se volvió rápidamente hacia Andris, quien estaba en medio de clavar su espada en su propio pecho mientras Nickel regresaba a la otra dimensión. Tanto Salem como Jester quedaron asombrados por esta acción y no entendían por qué lo había hecho. Incluso la mujer que antes estaba durmiendo se despertó, emocionada y curiosa por lo que estaba sucediendo. Andris se quedó allí, jadeando y visiblemente adolorido. Con la espada clavada en su pecho, frente a los sorprendidos Charon y Bragen. Jester preguntó qué acababa de hacer y por qué lo hizo. Andris dijo que él fue quien encontró las páginas de la pereza y que quería que su éxito fuera reconocido y recompensado adecuadamente. Mourchi se enfureció y usó su magia para controlar el árbol, moviendo lentamente pequeñas ramas detrás de Andris, listas para atacarlo. Jester le dijo que debía haber enloquecido por la codicia. Andris habló directamente con Mourchi, quien quedó sorprendido de que se dirigiera a ella. Andris tenía poca fuerza y su condición empeoraba. Explicó a Mourchi que las páginas de la pereza, junto con su esqueleto, estaban en otra dimensión y una vez que él muriera, nunca podrían acceder a ellos nuevamente. Le instó a reconsiderar su plan con las ramas lo más rápido posible si alguna vez quisiera volver a ver las páginas. Andris llamó el nombre de Salem, quien entonces lo miró. Andris le preguntó si no acababa de decir que lo ayudaría algún día y que ahora era el momento de hacerlo. Sin embargo, le instó a apurarse porque no le quedaba mucho tiempo. Salem le preguntó si había hecho algo imprudente solo porque le había dicho que lo ayudaría. También preguntó qué pasaría ahora si hubiera mentido y no cumpliría su promesa. Con su último resto de fuerzas, Andris respondió que había hecho lo mejor que pudo, incluso si eso significaba que moriría, para sobrevivir en este mundo loco.
incluso si eso significaba volverse loco él mismo. La mujer y el orco de color anaranjado se sorprendieron al escuchar las palabras de Andris. La niebla debajo del árbol muerto en el que estaban parados se volvió más densa y, inusualmente, las lunas no brillaban de color azul. La tensión seguía en el aire. Salem se acercó a Andris y lo llamó un tipo divertido. También expresó su sorpresa de que él hiciera esto después de decirle que peleara mucho y no podía creer que Andris lo hubiera interpretado así. Salem sacó su bastón y usó su magia contra él, haciendo que la funda del bastón se desintegrara. De repente, serpientes aparecieron frente a Andris, emergiendo del bastón de Salem mientras desataba su magia, lanza siniestra, serpiente malvada. Si no tenía otra opción, quería matar a todos los presentes, y la locura se reflejó una vez más en su rostro. Salem levantó su bastón alto y declaró que cualquiera que intentara tocar a Andris a partir de ahora sería asesinado por él. La hermosa mujer levantó la mano y dijo que ella no lo tocaría. Además, Salem comentó que si alguien cuestionara este evento más tarde, los encontraría y los mataría también. Jester preguntó si Salem estaba hablando en serio y si realmente pelearía contra ellos cuando llegara el momento, y si el niño era más importante que ellos. Salem sonrió y le dijo a Jester que lo conocía bien y sabía exactamente cómo era, y que no mentiría al respecto, sino que cada palabra que acababa de decir era cierta. Mourshi suspiró y no podía creer que Salem dijera esto. Aún esperaba que fuera una broma de Salem. Esto enfureció a Salem, y maldijo, preguntando si realmente tenía que repetirse. Mourshi y Jester volvieron a quedarse en silencio, Charon y Bregan aún estaban conmocionados y no podían creer lo que estaba sucediendo. Solo la alegre joven estaba emocionada y curiosa por lo que sucedería a continuación. Jester se volvió hacia Mourshi y le dijo que en una situación así no podían hacer nada y preguntó si todavía estaba interesada en el estudiante de Karan, ahora que conocía las consecuencias. Andris tomó una poción y dejó caer la botella. Se curó a sí mismo con la ayuda de la poción y agradeció a todos por esperar. Jester le dijo a Andris que les dijera que quería a cambio de las páginas. Andris todavía estaba visiblemente agotado por su enojo. Le preguntó a Jester qué recibiría a cambio. Jester encontró ridículo que ni siquiera supiera exactamente lo que quería por las páginas. Levantó la mano y le dijo a Andris que podía elegir 5 cosas de una lista, pero debía decidir sabia y cuidadosamente. Apareció una lista ante Jester, que contenía muchos elementos. También comentó que la lista incluía cadáveres que Andris seguramente podría aprovechar. Andris miró la lista y pensó en los cadáveres que Jester había mencionado. Consideró que los magos que habían acudido a la asamblea podrían tener algunos buenos cadáveres que podría utilizar. Reconoció 2 de los cadáveres en la lista, a saber, la antigua reina de las hadas Milene y el rey tigre Timur, y se sorprendió por estos materiales de alta calidad. Realmente quería tenerlos. El orco anaranjado fue el primero en hablar y dijo que ya había vendido esos cadáveres a Moon y que Moon se pondría muy enfadado si se los daba a Andris. Andris reconoció el nombre de Moon y recordó que Moon era una de las principales figuras de la nigromancia. No quería antagonizarlo, ya que eso le causaría graves problemas. Por lo tanto, estaba a punto de renunciar a obtener esos cadáveres y elegir algo más para usar. Justo cuando estaba a punto de renunciar a obtener esos cadáveres y elegir algo más, de repente una voz dijo que no le importaba y que Andris podía tomarlo si quería. Andris estaba sorprendido, al igual que los demás en la asamblea. Todos miraron a una pequeña mosca y se dieron cuenta de que era Moon, lo que llevó a Charon a referirse incluso a la mosca como el maestro. Charon gritó que Andris aún no tenía la capacidad para manejar esos cadáveres. Moon reiteró que no le importaba y le dijo a Andris que los cadáveres estaban en su bolsa de subespacio y que podía tener la bolsa completa con su contenido. Mientras tanto, la hermosa mujer miraba emocionada a la mosca mientras Moon hablaba al grupo a través de ella. Andris se quedó perplejo y Salem estaba orgulloso de él por demostrar su valía y así merecer esta recompensa. Andris no sabía por qué Moon era tan generoso, pero no podía dejar pasar la oportunidad. Se inclinó y agradeció a Moon por su generosidad. Quería elegir los otros elementos de la lista directamente para no perder más tiempo. Charon estaba enfadado y pensó que él preferiría haber sido el quien trajera las páginas. Además de los cadáveres del rey tigre y la reina de las hadas, Andris eligió algunos ingredientes para pociones.
Salem le dijo que había mejores elementos en la lista que solo esos pocos ingredientes y preguntó si estaba seguro de querer elegir esos elementos en particular. Andris le dijo que esos ingredientes eran importantes para él. Con los ingredientes seleccionados, podría crear exactamente 4 pociones que valían cientos de millones de voluntades, que parecían ser la moneda. También sacó los ingredientes con los que podría curar la enfermedad de Lucía. Jester se impacientó y ahora quería que Andris trajera las páginas de la pereza y se las entregara. Andris también quería hacerlo de inmediato y abrió el portal para posteriormente entregar las páginas a Jester. Salem apareció repentinamente detrás de Andris y le dijo que se preparara para desaparecer. Lo agarró del cuello y juntos atravesaron la pared de raíces creada por Mourchi para escapar. Mourchi gritó que los persiguieran. Andris se sintió un poco abrumado por la situación y le preguntó a Salem si los demás habían planeado matarlo en cuanto les entregara las páginas de la pereza. Salem confirmó esto. Salem dijo que le había prometido salvarlo y tenía la intención de cumplir esa promesa. Por lo tanto, le preguntó a Andris dónde quería que lo dejaran. Andris dijo que le gustaría que lo llevaran de vuelta a la academia y que Salem idealmente lo dejara cerca de la estación de tren. Salem preguntó si se refería a la academia en Rodlen, lo cual Andris confirmó, y Salem le preguntó nuevamente si Bart sabía que él era un mago negro. Andris le preguntó a Salem si Bart aún estaría vivo si supiera que él era un mago negro. Salem simplemente respondió que el destino era una cosa extraña, ¿no es así? Andris no sabía de qué estaba hablando, pero Salem dijo que lo entendería cuando llegara el momento. También le recordó a Andris lo que le había dicho en el carruaje. Que simplemente siguiera luchando, y si lograba sobrevivir, eventualmente descubriría quién era realmente. De vuelta en la academia, Andris desempacó sus pertenencias y colocó a la reina de las hadas sobre la mesa junto con los pocos ingredientes. Había dejado al rey tigre en el suelo de su habitación y apenas podía creer que un objeto tan grande pudiera caber en el subespacio. Le pareció increíblemente conveniente tener esta habilidad. No tuvo otra opción que invocar a Nickel como un esqueleto en ese entonces, pero quería esperar hasta aumentar su nivel de nigromancia para poder invocarlos como zombis de alto nivel. Andris levantó las manos y guardó los cadáveres en la misma dimensión donde se encontraba Nickel. Su mirada se dirigió a su nueva bolsa dada por Moon, y se dio cuenta de que también había un libro en esa bolsa. Tomó el libro y apareció una ventana del sistema, informándole que actualmente tenía en sus manos el tomo de magia negra de Moon, un libro de habilidades de alto nivel escrito por Moon mismo. Andris no podía creer que fuera otro regalo de Moon. Abrió el libro y se dio cuenta de que contenía una gran cantidad de conocimiento que ni siquiera podía encontrar en la biblioteca de Caron. Se preguntó si sería capaz de transformar los cadáveres que había obtenido hoy en zombies de alto nivel una vez que hubiera leído y comprendido completamente el libro. Miró a Nickel y vio otra ventana del sistema que ofrecía desarrollar a Nickel y le informaba que había 66 posibles evoluciones. Se preguntó qué debía hacer ahora. Andris llevaba bastante tiempo preguntándose cuándo finalmente podría desarrollar a Nickel y se alegró de que finalmente llegara el momento. El hecho de que la ventana de estado apareciera directamente después de entregar las páginas de la pereza le hizo darse cuenta de que el códice tenía influencia en la velocidad de la evolución. Sin embargo, no quería preocuparse por si algo podría salir mal con la evolución, porque esas preocupaciones no lo llevarían a ninguna parte. Además, el sistema le aseguraba que iría perfectamente, 100% garantizado. Así que seleccionó sí y dio la orden de desarrollar a su esqueleto. Nickel miró a su alrededor, sorprendido. Andris se dio cuenta de que probablemente no experimentaría tanto dolor como Angela, ya que ya estaba muerto y no podía sentir dolor. De repente, hubo un golpe en la puerta, y Andris se dio la vuelta. Se preguntó quién podría llamar tan tarde y le ordenó a Nickel que desapareciera en su otra dimensión. Andris se paró frente a la puerta y preguntó si tenía un momento para ella. Mientras tanto, Salem y Moon estaban sentados juntos. Salem estaba leyendo un libro y le preguntó a Moon si podía hacerle una pregunta, a lo que Moon dijo que sí. Moon tomó té y escuchó la pregunta de Salem, preguntando si la razón por la que Moon le había dado la información sobre las páginas de la pereza era porque Moon había traído a alguien para proteger a Andris. Salem preguntó si su suposición era correcta. Moon permaneció en silencio. Salem rió y tomó el silencio como un sí. También sabía que Moon una vez había vigilado a Caín, el padre de Andris.
Salem también sabía que Caín le había sido impuesto a Mohn por el reino y que había sido muy difícil enseñarle ya que no tenía talento. Mohn interrumpió a Salem en este punto y planteó una pregunta contraria, preguntándole si conocía el origen de la nigromancia. Salem se sorprendió porque de repente hizo esta pregunta. Mohn recordó a una mujer de cabello verde a la que había amado en sus años más jóvenes y le explicó a Salem que la nigromancia era la búsqueda de la inmortalidad. Recordó cómo él y la mujer se sentaban de la mano en un acantilado, mirando la puesta de sol. Mohn trató de explicarle a Salem con más detalle que la nigromancia era la búsqueda de la inmortalidad para los amantes. Colocó a su amada en medio de un círculo mágico hecho de sangre, tocó su mano y la abrazó por última vez, llorando. Salem escuchó atentamente mientras Mohn le explicaba que la nigromancia surge de la obsesión por mantener a los seres queridos para siempre consigo mismo. Salem preguntó si esto provenía de un antiguo cuento de hadas. Mohn respondió con un simple quizás. Salem habló un poco más con Mohn y se dio cuenta de que Mohn tenía otra conexión con la familia Cranwell, aparte de Caín. Sin embargo, también sabía que por mucho que preguntara, Mohn no hablaría al respecto, por lo que decidió dejarlo así. Mohn le preguntó a Salem sobre su opinión sobre Andris. Salem luego exclamó que ya sabía todo, ya que había usado su mosca zombie para espiarlo. Sea como fuere, Salem afirmó que Andris era una de las personas más locas de este mundo, incluso más loca que él, y estaba curioso por ver cómo se desarrollaría. Mientras tanto, un hombre con un distintivo bigote se presentó como William Hollington, extendiendo la mano hacia Andris para darle un apretón de manos. Dirigiéndose a Andris por su nombre, William lo invitó a tomar asiento mientras Lucía permanecía cerca. Mientras se acomodaban en los sofás, William se disculpó por tener que viajar hasta allí solo para el acuerdo inicial de las ganancias de la poción. Explicó que quería hablar con Andris en persona, con una expresión alegre. William continuó, expresando su emoción por su futura colaboración y cómo Andris se había convertido en un amigo cercano de Lucía. Andris respondió, expresando su anticipación por la reunión con William. Agradeció toda la ayuda que la hija de William, Lucía, había brindado al ofrecerle un trato tan bueno. Con la esperanza de aliviar cualquier tensión, William mencionó que Andris, como productor, merecía su parte justa de las ganancias. Sin embargo, Lucía, con un tono arrogante, interrumpió, recordando a Andris que ella era la que se aseguraba de que recibiera un trato favorable. Pasando un contrato a Andris, William le pidió que lo revisara. Mientras examinaba el documento, Andris se dio cuenta de que recibiría el 60% de las ganancias y cada unidad valdría 3 millones de wills. Al calcular la sorprendente cantidad que recibiría, el rostro de Andris se transformó en completo shock al darse cuenta de que recibiría más de 1.8 mil millones de wills. Pensó para sí mismo que se habían vendido más de 1000 unidades en solo un mes. Mientras Andris todavía estaba atónito, William comentó que las pociones se estaban vendiendo rápidamente, lo que indicaba que la próxima suma que Andris recibiría sería aún mayor. Con una cálida sonrisa, William sugirió que dejaran de discutir asuntos de negocios y disfrutaran de una cena juntos. También mencionó que, dado que esta era la primera vez que Lucía llevaba a un amigo, esperaba con interés escuchar sobre el trato. Andris se ruborizó al escuchar el comentario de William, especialmente cuando agregó que Andris era un chico. Un mes después, Andris se encontraba en un tren, maravillado por la popularidad de la poción Everlast, que se había convertido en un éxito no solo para el combate, sino también en los círculos de alta sociedad. Debido a la creciente demanda, la compañía comercial había decidido expandir sus proveedores e instalaciones de producción. Mientras estaba dentro del tren, Andris no podía creer que se hubieran vendido más de 2000 unidades en solo un mes. Lamentó no haber comprado una tableta antes, ya que no había anticipado ganar una cantidad tan significativa de dinero solo con la poción. Gracias a la popularidad de la poción, también había ganado más apoyo de la nobleza, lo que lo dejaba con un total de 6.000 millones de wills. Incluso después de comprar nuevamente la finca de Cranwell por 3.5 mil millones, incluidos los honorarios, todavía tendría mucho dinero de sobra. El anuncio del tren notificó a los pasajeros la próxima parada en la estación Harter, cerca del Cementerio Nacional. Andris, sosteniendo una bolsa, se levantó de su asiento, dándose cuenta de que primero necesitaba recuperar el anillo con sello. A medida que el cielo se transformaba en un hermoso tono naranja, anunciando la llegada de la noche, la puerta del cementerio apareció pintoresca ante Andris.
Caminó hacia una pequeña casa y notó a un hombre encapuchado parado junto al anciano, despertando su curiosidad. Acercándose a ellos, Andris fue cálidamente recibido por el anciano, quien lo invitó a entrar para tomar té. Andris, intrigado por la presencia del hombre encapuchado, preguntó por su identidad. El anciano explicó que lo había invitado para actuar como garante, ya que creía que eso ayudaría a evitar problemas futuros. Invitando a Andris a unirse a ellos en el interior de la oscura habitación, iluminada por un fuego crepitante, fueron al cementerio. El anciano y Andris tomaron asiento, mientras el hombre encapuchado permanecía de pie. Observando al hombre encapuchado, Andris pensó para sí mismo que un garante empuñando una espada y ocultando su rostro parecía una obvia decepción. Sabía que el anciano, Paimon, había estado practicando la necromancia allí durante mucho tiempo, y que no era una buena persona. Andris contempla una transformación extraordinaria de Nickel. Al ser consciente de su habilidad para aprovechar el aura, se da cuenta de que a menos que se enfrente a un oponente del anciano, no podrá usarlo. Está convencido de que podrá usarlo al máximo de sus capacidades. Paimon se preparó para servir el té, mencionando que lo había adquirido de un contacto dentro de la congregación y afirmó que era bastante bueno. Con una expresión indiferente, Andris expresó su deseo de discutir el asunto del anillo con sello en lugar de centrarse en el té. Molesto, Paimon le respondió, comentando sobre la impaciencia de Andris. Andris informó a Paimon que los cadáveres que había comprado eran mediocres, pero debido a la naturaleza complaciente de Paimon, decidió intercambiar el anillo por 5 millones de wills, lo que hizo que los ojos de Paimon se abrieran de par en shock. La expresión de Paimon cambió a una sonrisa mientras comentaba que Andris había crecido sin que él lo notara, agregando que también era generoso. Sin embargo, le recordó a Andris que a pesar de su naturaleza despreciable, aún era un conde. El rostro de Paimon se volvió ominoso mientras declaraba que el precio del secreto no era barato. Imperturbable, Andris preguntó si Paimon quería que pagara más, reconociendo en silencio que este era un comportamiento típico de un villano. Con una apariencia poco atractiva, Paimon aseguró a Andris que no se preocupara, ya que tenía la intención de cambiar el anillo con sello por los artículos que Andris había adquirido de la congregación, ya que había oído hablar de su gran cantidad. Paimon sugirió que Andris simplemente le diera una parte de esos artículos. Andris miró su bolsa, contemplando la oferta. Paimon, ahora con una expresión amenazadora y fea, declaró que no sería un mal trato para Andris. Andris tomó un sorbo de su té, expresando su gratitud por la oferta, mientras los dos hombres lo miraban confundidos y sonrientes. Al dejar su taza, Andris solicitó aclaraciones, haciendo hincapié en que ofrecería 5 millones de wills y nada más. Los ojos de Paimon se tornaron rojos de ira al escuchar la declaración de Andris, reprendiéndolo y llamándolo mocoso. Andris respondió calmadamente que entendía exactamente lo que Paimon quería decir. Sin embargo, luciendo una sonrisa confiada, Andris señaló que sabía que Paimon nunca había tenido la intención de hacer un trato justo desde el principio. Paimon se quedó en silencio por un momento, intercambiando miradas con el hombre encapuchado, quien comenzó a desenfundar su espada. El hombre encapuchado aconsejó a Paimon que habían concluido su negocio. Repentinamente, un portal se materializó detrás de Andris, y un Nickel evolucionado emergió de él. Andris afirmó con confianza que estaba cansado de esta farsa. Los dos hombres quedaron asombrados ante la exhibición de Andris, revelando un Nickel amenazante. Andris formuló una pregunta de manera amenazante, preguntando a Paimon si realmente creía que podía derrotarlo. Paimon se levantó, instruyendo al hombre encapuchado a atacar a Andris y apoderarse de todas sus pertenencias. Repentinamente, algo captó la atención del hombre encapuchado. Notó a Nickel, quien apareció detrás de Paimon preparándose para atacarlo, pero en el último momento, el hombre encapuchado interceptó un devastador ataque de Nickel. Mientras Andris observaba con calma la batalla que se desarrollaba, su confianza seguía intacta. Y aquí termina el video, no olvides darle me gusta y suscribirte. Hasta la próxima.